Por muchos años he escuchado de muchos comentaristas, pero sobre todo de muchos exfutbolistas decir que la Liga MX es superior a la MLS. Y ese debate muchas veces se extiende a nivel de selecciones, en donde la fuerza del debate aumenta aún más. Pero el entorno sigue diciendo, es que la Liga X es mejor, es que la MLS no nos preocupa, es que ellos son buenos en el negocio, no son buenos en el juego. Pero cada que van directo, hombre a hombre, siempre se empeñan en demostrar lo contrario los de la MLS. En teoría, la Liga de Estados Unidos tiene mucho menos tiempo de profesionalización comparada con la mexicana. Aún así, hay varias circunstancias en donde una liga está por arriba de otra. Y lo mejor es que la lucha por la supremacía del área cada vez se pone más intensa. Por eso, en los próximos minutos vamos a buscar responder 4 preguntas que la industria del fútbol mexicano prefiere que no hagamos. ¿Cuánto talento está exportando cada liga a Europa en este momento? ¿Cuánto factura cada federación? ¿Y qué es lo que está haciendo con todo ese dinero? Explicaremos cuántos equipos mexicanos realmente compiten a nivel internacional y te adelanto que no son los 18 de la Liga MX. Y vamos a ver cómo los resultados de la liga se ven reflejados en las selecciones varonil, en las categorías juveniles, olímpicas y femeniles de cada país. La idea del video es que tú comentes qué liga y qué selección es la más fuerte de CONCACAF. Yo no te voy a dar la respuesta, te voy a dar los datos para que tú tomes la mejor decisión. Esto es la lucha por la supremacía de la CONCACAF. Messi once more. Messi. Conectarlo, le pegan. Ahora sí, tiro. Oh, Dios mío. Magia Canales, de ahí le puede pegar. Viene Canales. Leaves it over for Caliscan. Oh, what a goal! Para poder comenzar con los argumentos y datos, regresemos 30 años en la memoria deportiva. Vámonos al año de 1996 a la ciudad de San José, California. En esa ciudad se juega el partido inaugural de una liga profesional que hasta ese momento prácticamente nadie en el mundo conocía. Y era una liga que casi nadie tomaba en serio. Ni siquiera los propios estadounidenses la tomaban en serio. En ese momento los sueldos eran equiparables a los de un repartidor de pizza. Jugaban en estadios y canchas prestadas del fútbol americano con las líneas de las yardas todavía marcadas. La liga comenzó con apenas 10 equipos. En ese momento exportar talento no era la prioridad. Preferían traer talento, pero ese mismo talento ni siquiera consideraba jugar en una naciente liga a la que llamarían Major League Soccer. En ese mismo año, pero a 2000 kilómetros al sur, la Liga MX está en la cima del área concacafquiana. La selección mexicana ganaba prácticamente todas las copas oro que se jugaban. Hasta ese momento, la selección nacional estaba invicta en el Estadio Azteca en las eliminatorias mundialistas. Figuras como Cuauhtémoc Blanco robaban en los partidos. Luis Roberto Alves Sague establecía récord de goles en un partido. Hugo Sánchez cerrando su carrera, pero todavía como una leyenda internacional. Y en la liga las cosas no eran diferentes. Equipos como el América, Cruz Azul y Toluca dominaban en el torneo de clubes de la CONCACAF, jugando finales continentales año tras año. Las realidades eran diametralmente opuestas. La MLS ni figuraba en los mapas deportivos. La CONCACAF, en la práctica, era un duelo entre clubes mexicanos. Pero todo eso cambió en menos de 30 años. Porque ahora adelanta la cinta y regresemos a nuestra actualidad. A la fecha en la que estamos grabando este video, en agosto de 2026, la MLS no es el paraíso financiero infalible que nos han hecho pensar, porque todas las letras chicas de los contratos terminan haciendo que despertemos del sueño en que nos encontramos. La MLS acaba de sufrir el golpe corporativo más duro de su historia reciente. Apple TV decidió recortar por adelantado su contrato de $2.500 millones. El gigante tecnológico activó la cláusula de rescisión anticipada, porque la liga fue incapaz de sostener las metas mínimas de suscriptores que exigían los escritorios de Silicon Valley. El efecto Messi sirvió para maquillar los números un par de temporadas, pero cuando la euforia inicial se apagó, quedó en evidencia la cruda realidad del mercado norteamericano. El fútbol en los Estados Unidos no se sostiene por sí solo, depende de incentivos artificiales, y cuando el dueño de la billetera digital se cansa de esperar el retorno de su inversión, simplemente se retira del negocio.
A nivel selección, Christian Pulisic mete goles y da asistencia a racimos en el Milan. Estados Unidos no se cansa de formar jugadores para mandarlos a Europa a edades tempranas. La liga tiene 30 equipos y evaluaciones agregadas que la ponen como segunda en el continente, pero ojo, eso es mucho por su infraestructura y por el número de equipos que participan en su liga. Por nivel económico están por arriba de Argentina y arriba de la Liga MX. Al otro lado de la frontera, la realidad de la Liga MX es exactamente lo opuesto. No es el fracaso de una sola pantalla, es el caos absoluto de la fragmentación. A diferencia del modelo centralizado estadounidense, el fútbol mexicano opera bajo las reglas de un tianguis de transmisión. Las directivas decidieron despedazar el torneo y vender los derechos al mejor postor. Hoy, para seguir a un solo equipo a lo largo del año, un aficionado común necesita pagar hasta 4 suscripciones de streaming diferentes, además del sistema de cable tradicional. Las grandes cadenas de televisión abierta, que durante décadas construyeron la identidad de este deporte de forma gratuita, pero que tenían secuestrada a la afición, regalaron el balón a plataformas de pago bajo la falsa promesa de una inversión millonaria que nunca llegó. La Liga MX ha ganado prácticamente todas las ediciones de CONCACHAMPIONS de los últimos años, con Cruz Azul y Toluca como los últimos 2 campeones. Prácticamente es un torneo a la mexicana, pero la Liga MX tiene una nula exportación de talento nacional a Europa. Desde mi punto de vista, esta es la realidad de la zona de CONCACAF, pero la realidad del área será debate para otro video. Jonathan Wilson escribió Invirtiendo la pirámide. En ese libro diría que los cambios estructurales en el fútbol no ocurren por accidente, se acumulan en decisiones que en su momento parecen técnicas y correctas. Y 30 años después revelan el camino hacia dónde iba realmente cada una de las ligas. Tanto la MLS como la Liga MX han tenido 3 momentos claves que le permitieron tomar caminos iguales o separados. Porque el primer momento de la MLS fue en 2007, cuando David Beckham firma con el Galaxy de Los Ángeles. Y más allá del impacto mediático que el jugador trajo a la liga, el verdadero impacto es que deciden inventar la regla Designate Player Rule, y es diseñada específicamente por él y para él. Esta regla permite hasta 3 jugadores fuera de techo salarial establecido por la liga. Con esta decisión, la MLS deja de ser una liga menor y se convierte en una marca de comercialización. Después de David Beckham vienen jugadores de talla internacional como Zlatan, Rooney, Chicharito Hernández y Luis Suárez. Y en 2023, la bomba del mercado internacional. Lionel Messi llega al Inter de Miami. El plan funcionó, pero con 20 años de retraso, pero a final de cuentas funcionó. El segundo momento de la MLS es en 2020, cuando lanzan MLS Next Pro. Una liga formativa de reserva que copia la lógica europea de canteras. Complementa 2 herramientas que ya estaban: la Homegrown Player Rule, que buscaba la contratación de jugadores juveniles y que ya existía desde 2008. También la NCAA, que llevaba décadas produciendo jugadores universitarios becados. 3 pilares que pueden sonar a que buscan el mismo objetivo, pero cuando uno de ellos falla, los otros 2 esquemas siguen produciendo. Entonces, la MLS diseñó toda una estructura para no depender de la suerte. Y su tercer momento es en 2022. Apple, como ya te mencioné, firma con la MLS por $2.500 millones por 10 años de derechos de televisión. Esto a través de un ecosistema audiovisual centralizado con streaming premium en 4K y una producción de calidad digna o superior de ligas europeas. Y esto coincide con la llegada de Messi. Ese año la MLS deja de vender una liga común y comienza a vender una experiencia para el aficionado y para el que no es tan aficionado. El aparato comercial ya no es un accesorio, porque es la locomotora de la economía del deporte.
Ahora vamos a analizar las 3 decisiones del lado mexicano y que van en dirección contraria. La primera es la consolidación de la multipropiedad. Grupo Pachuca controla a León y a Pachuca. Grupo Orlegui controla a Santos y hasta hace muy poco a Atlas. Es una concentración empresarial, pero sin ningún contrapeso deportivo. La FIFA y CONCACAF ya lo señalaron y han exigido una desinversión gradual. Lo que en Europa está prohibido por reglamento, en México sigue en pie temporada tras temporada. Y si 2 clubes de una misma liga responden al mismo grupo empresarial, la palabra técnica es un cártel deportivo. La segunda decisión viene en 2020. La Liga MX abolió el descenso. El mensaje para aquellos que quieren ascender, que buscan llegar a la primera división, pues básicamente es que se jodan, que se acabó el ascenso a la primera división si no es por otros mecanismos. Y lo cambió por una multa deportiva que en teoría iba a ir a un fondo de estabilización en la Liga de Expansión. Un club podría terminar último todos los años y no le pasaba nada, excepto pagar. La meritocracia deportiva se subordinó al blindaje empresarial. En una reestructura interna de la Liga MX se determinó eliminar los pagos de estas multas y en la actualidad los equipos que finalizaron en el fondo de la tabla porcentual ya no tienen que pagar las sanciones millonarias. La tabla del cociente permanece vigente, pero como un carácter meramente estadístico. La tercera decisión es la fragmentación crónica de derechos de televisión. Cada club vende por separado sus derechos de transmisión a distintas cadenas, lo que da una imposibilidad estructural de capitalización al mercado hispano de Estados Unidos como un bloque único, ya que Televisa Univisión es la dueña de derechos en Estados Unidos. Y en octubre de 2025, el comisionado de la Federación, Juan Carlos Rodríguez, dijo palabras textuales, que iba a centralizar los derechos televisivos para 2028. Reconociendo así que el pastel es más grande vendido en bloque que en pedazos televisivos a empresas de streaming. Pero ojo, porque esto presentaba un problema estructural. Dentro de los dueños de los equipos hay varios que tienen cadenas de televisión y la decisión de Carlos Rodríguez golpeaba el negocio. Su juguete deportivo podría arruinar el negocio televisivo. Es por eso, entre muchas otras cosas, que la Bomba Rodríguez, que había llegado como el reformador, ya no es más el comisionado de la liga. Presentó su renuncia como presidente comisionado del máximo órgano rector del balompié mexicano, Juan Carlos Rodríguez, luego de que presentó su proyecto de instaurar fondos de inversión en el fútbol mexicano, los intereses de un grupo, los intereses de otro equipo, los intereses de cada uno, fue lo que terminó llevando a Juan Carlos Rodríguez a tomar esta decisión. Y quiero hacer un paréntesis, porque me acuerdo perfecto que en el 2000, en México veíamos a la MLS como la liga gringa, un retiro exótico con porterías con ruedas y uniformes de colores raros, shootouts en lugar de penales, y escuchaba a mi familia decir con soberbia, allá solo van a jubilarse, el verdadero fútbol se juega en la Liga MX, con nuestra pasión y estadios llenos, y que nunca nos iban a alcanzar. Veíamos a Jorge Campos atajando con sus uniformes fluorescentes en el Galaxy, mientras en las tribunas del Rose Bowl la gente comía palomitas en silencio, ajena por completo al drama del descenso que aquí nos quemaba las manos. Entonces, quiero que comentes cómo percibías tú y tu familia a la MLS en aquellos años. Déjamelo en los comentarios, porque ambas ligas tomaron esas decisiones en su momento que parecían técnicas y en pro del negocio. Pero aparte de las decisiones, hay momentos exactos, instantes filmados donde el cambio quedó marcado. Y en la rivalidad Estados Unidos contra México, ese instante tiene fecha y hora. El 17 de junio de 2002, en el Estadio Mundialista de Jeonju, en Corea del Sur, en un partido de octavos de final del Mundial, Estados Unidos contra México, el inicio del tan fastidioso 2-0. Pero para no hacer el video largo, porque estoy seguro que conoces la historia, el Tri se va eliminado. Estados Unidos avanza a cuartos de final ante Alemania, con su mejor participación en la historia. Entre 1937 y 1980, el Tri estuvo 24 partidos invicto contra Estados Unidos. Una era completa de dominio absoluto. Después del 2-0 de Corea-Japón, todo eso pasó al archivo. Landon Donovan lo dijo textual después del partido. Nos hizo creer que podíamos ganarle en cualquier parte. Donde México dejó de ser el hermano mayor
y pasó a ser un rival duro pero superable. Y ahora vamos con un dato que, aunque simbólico, movió la balanza como la eliminación del 2022. El siguiente dato es estructural y creo que, aunque lo he mencionado, no lo hemos analizado al 100%. Porque el fútbol es cierto que es un deporte, pero también es una industria, y las industrias las mide un solo indicador, el económico. ¿Cuánto generan y cuánto retienen cada una de las federaciones? La Federación de Fútbol de Estados Unidos cerró su ejercicio fiscal de 2025 con más de $263 millones en ingresos totales, crecimiento del 33% respecto al año anterior. De esos, 121 millones vinieron de patrocinios, más de 150 millones de recaudación filantrópica, y sus activos totales pasaron de 192 millones a 459 en un solo año. Ganaron más del doble de ingresos en una liga que el discurso dice que casi a nadie le importa. Su contraparte, la Federación Mexicana, en la Asamblea de Dueños, anunció que había cerrado el año con ingresos récord por patrocinios. No dio cifras públicas, porque la Federación Mexicana no publica sus ingresos como su equivalente norteamericano. Lo que sí tenemos es una estimación privada de la revista Expansión, publicada en junio de 2026, que evaluó a la selección mexicana como activo comercial en más de 3.300 millones de pesos. Pero la Federación Estadounidense sí publica una auditoría externa. La Federación Mexicana cobra y no rinde cuentas. Esa diferencia de transparencia también es un dato. El negocio del fútbol en México tiene detalles. Adidas extendió su contrato con la selección mexicana hasta 2034. Reportes periodísticos hablan de hasta $80 millones anuales, pero la playera del Tri se ubica sistemáticamente entre las 5 más vendidas del planeta por Adidas. Aunque no ganemos a nivel mundial, la vendemos más que nadie en el mundo. Ahora, si te preguntas cuánto le costó a la MLS convertirse o pasar de una liga naciente a la segunda liga del continente, reportes de la liga en sus años formativos indican pérdidas acumuladas superiores a los $350 millones. En sus primeras 2 décadas, familias como la Kraft y Hunt fueron los dueños fundadores. Quemaron capital durante 15 años sin ver retorno alguno. La MLS invirtió a pérdida planificada, esperando el punto de quiebre. Y este punto de quiebre llegó hace varios años. En cambio, la Liga MX nunca quemó capital porque nunca quiso quemar capital, pensando en que tenían y en que tienen el producto correcto que ofrecernos. El modelo mexicano opera con lógica de rentabilidad inmediata, buscando ganancias año con año y poco interés en construir una marca a 10 o a 15 años. Esa es la diferencia estructural más honesta que te puedo dar. En la MLS hay un techo salarial que es estricto en cada equipo, con la Designated Player Rule como excepción. Esa regla trae a jugadores de talla internacional sin desestructurar la economía interna. En la Liga MX no hay techo, cero techo financiero. Los 6 o 7 clubes con billetera grande inflan salarios en competencia interna sin un retorno deportivo internacional. Porque desde mi punto de vista, la verdadera vitrina debería de ser contra Sudamérica, en la Libertadores y la Sudamericana. Y ya solo quiero darte un último dato del bloque económico antes de pasar al deportivo: la cuota de expansión. En 2024, en la MLS, un dueño nuevo que buscaba comprar un equipo pagaba $10 millones para entrar a la MLS. 16 años después, en 2020, el dueño de Nashville pagó $150 millones. En 2022, el dueño de Charlotte pagó 325. Y en 2025, el San Diego Fútbol Club pagó $500 millones. En 20 años, el precio de entrar a la MLS se multiplicó en 50%. En la Liga MX no hay cuotas porque no hay expansión. El sistema es totalmente cerrado y la Liga de Expansión Mexicana en la práctica funciona más como un cementerio contractual que como cantera ascendente. Por eso es que hay una pregunta que la Liga MX no quiere que hagas y voy a hacértela ahora mismo. ¿Quién es realmente el que se está ganando al público hispanoparlante en Estados Unidos? Históricamente, la Liga MX, el gran tesoro comercial del fútbol mexicano, fue el hincha migrante y sus hijos, mirando el clásico América Chivas, desde Los Ángeles, desde Houston, desde Chicago. Ese tesoro está migrando y cambiando de bando.
la MLS habla español en la mitad de sus mercados. LAFC, Inter Miami, Houston Dynamo, Fútbol Club Dallas Austin, Galaxy, Colorado, Charlotte. Transmisiones bilingües nativas obligatorias. Producción local con presentadores latinos. Apple TV incluye MLS Season Pass en español. Así, la generación de hijos de inmigrantes mexicanos entre 2000 y 2010 ya no está heredando el amor a la Liga MX. Se está pasando a la MLS. El hincha que se estaba heredando por costumbre generacional a la Liga MX dejó de heredarse y los clubes de la MLS comenzaron a generar una pertenencia propia en esos mismos latinos. Y ahora que tenemos la parte estructural y económica sobre la mesa, vamos con la parte importante, los trofeos, los encuentros entre ellos, porque aquí es donde la Liga MX se defiende mejor. Y esa defensa merece una mirada honesta, no un desmontaje trucado. Vamos al dato duro, a la Conca Champions o Champions Cup como se llama ahora. Desde su fundación en 1962 hasta 2026 se han disputado 61 ediciones. México acumula 39 títulos. Estados Unidos vía la MLS acumula apenas 3. DC United en 1998, el Galaxy en 2000 y Seattle Sounders en 2022. La Liga MX domina la competencia continental sin ningún tipo de discusión. Desde el cambio de formato de 2008, cuando pasó a llamarse Conca Champions League, hasta 2022, 14 ediciones consecutivas ganada por equipos mexicanos. Ese es un dato incómodo para los enemigos de la Liga MX. Y como aquí no somos porristas de nadie, te presentamos los datos duros, de frente. Seattle rompió la racha en 2022. Le ganó a los Pumas en Ciudad Universitaria con marcador de 5-1. Pese a esa victoria del equipo estadounidense, es México y no la MLS la que se lleva el trofeo continental. Punto. Ese es el argumento más fuerte de alguien que busca defender el estatus de la Liga MX. Y merece la primera respuesta honesta. Sí, la Liga MX gana la Conca Champions, pero ojo, casi siempre la gana uno del mismo puñado de equipos. Uno de los que yo denomino del Big Six. Y que se ubican ahí mucho por el poderío económico que tienen. En una liga de 18 equipos, 10 equipos de 18 no llegan a la final del torneo. En muchos casos no llegan ni a la semifinal ni a los cuartos. Ni siquiera pueden clasificar a la liguilla. O sea, la Liga MX gana el torneo continental que juega su elite. Y su elite son 8 clubes máximo. Los otros 10 juegan otra liga totalmente aparte, que ni siquiera es una batalla de descender o no, por lo que ya te había explicado antes. Es la misma competencia doméstica, pero internacionalmente es un producto radicalmente distinto. Ese es el argumento estructural que quería que escucharas, antes de decidir si la Liga MX domina o no. Fuera de la Conca Champions, el balance cambia totalmente. El torneo Leagues Cup, que enfrenta equipos de la MLS y Liga MX en su formato actual desde 2023, siempre lo ha ganado un equipo estadounidense. En su formato anterior, México consiguió 2 campeonatos. Con el nuevo formato, cuando juegan las estrellas de cada liga, la MLS gana consistentemente en los últimos años. Porque las estrellas son el escaparate, y el escaparate mexicano está perdiendo. Pero sé que este es un torneo más para cautivar taquilla y audiencia. Es un torneo inventado, eso es cierto. Que no se juega bajo las mismas condiciones también es cierto. Pero al ser un torneo oficial es importante incluirlo. Porque lo más grave desde mi punto de vista no es el resultado del torneo. Es el bajo nivel deportivo que muestran el resto de los equipos que no tienen el poderío económico de la Liga MX. Marcadores de 3-0, 4-0 son muy recurrentes entre cualquier equipo de la MLS y equipos como Puebla, San Luis, Atlante ahora y Mazatlán en su momento. Normalmente estos equipos batallan mucho para sacar el resultado. Ahora que ya te di los datos y los resultados que nos miden a nivel de clubes, voy a introducir un tema que la Federación Mexicana lleva evitando en público hace una década: los binacionales. Jugadores con doble nacionalidad, hijos de migrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos, formados en academias americanas, que tienen la posibilidad de elegir selección. La Federación de Estados Unidos ha estado ganando esa carrera, pero lo hace gracias a su sistema formativo y a su red de escauteo internacional. Y ejemplos recientes hay muchos. Sergiño Dest pudo jugar con Países Bajos, se lo llevó la Federación Americana.
Alejandro Zendejas se comprometió con Estados Unidos. Jonathan Gómez, hijo de mexicanos, con Estados Unidos desde antes de los 20 años. Atención que se la regalaron a Zendejas, le pegó. ¡Gol! Costa Rica had a chance to regroup. Here's Dest. Oh! Y la lista sigue y sigue. La Federación de Estados Unidos construyó una red de scouting específica para jugadores hispanos en universidades y academias. La Federación Mexicana no solo no la replicó, los está perdiendo. México está regalando a sus propios hijos futbolistas y no es un discurso migratorio, es logística de scouting. Una vez que ya terminamos el bloque de clubes, vamos con lo que le importa al aficionado hasta la médula, las selecciones nacionales. Y aquí te adelanto, el dominio no es unilateral, ni siquiera con los datos duros en la mano. Depende de qué categoría estemos hablando. Empecemos por lo que México sí puede sostener con datos, la Copa Oro. Desde su fundación en 1991 hasta 2025, se han jugado 18 ediciones. México ha ganado 10. Estados Unidos se lleva el trofeo en 7 ocasiones y Canadá solamente ha ganado una. México lidera el marcador histórico, es el argumento más fuerte del chauvinismo mexicano y merece ser tratado como tal. Pero desde el año 2000 el trofeo se alterna prácticamente cada 2 años entre las dos selecciones. Es un duopolio en paridad. Y volvemos brevemente al 2002. Porque en mundiales las dos selecciones han seguido caminos casi paralelos. Estados Unidos llegó a cuartos en 2002 tras eliminar a México. Su mejor resultado desde 1930. México nunca ha superado la barrera de los cuartos de final. Tenemos el mismo techo. En medio de eso, 7 eliminaciones consecutivas de México en octavos de final, entre 1994 y 2018. Estados Unidos ha llegado a octavos de final 6 veces, ganó solo una. En resultado, somos selecciones parecidas en mundiales, pero con futuros diferentes. Aquí es donde el aparato mexicano de canteras muestra que sí produce. Ahora vamos a las selecciones con categoría de edad. Porque aquí es donde el aparato mexicano de canteras muestra que sí produce. Copa del Mundo Sub-17, México ha ganado 2 veces, en 2005 en Perú y en 2011 en México. Estados Unidos nunca ha ganado la Copa del Mundo Sub-17, su mejor resultado son unos cuartos de final. En Sub-20 ninguno tiene título mundial, México llegó al tercer lugar en 2011 y Estados Unidos cuartos en 2007 y 2015. Empate técnico, en selección olímpica varonil, México tiene un oro en Londres en 2012 contra Brasil y bronce en Tokio 2020. Estados Unidos no tiene medalla olímpica varonil en la era moderna. En las categorías juveniles y olímpica varonil, la balanza se inclina hacia México y no es opinión, es simplemente el palmarés. Cero interpretación. La Federación Mexicana producía en esta categoría más resultados que la estadounidense y ahora la parte que se lleva de calle todo lo anterior, el fútbol femenil. La selección de Estados Unidos tiene 4 Copas del Mundo ganadas en 1991, 1999, 2015 y 2019. Tiene 5 medallas de oro olímpica, 9 campeonatos de CONCACAF femenino. Es la selección más exitosa de la historia del fútbol femenil internacional, sin comparación real. Estuvo en el top 2 mundial ininterrumpido entre 2003 y 2023, 20 años sin bajar. Cayó al 5º puesto en junio de 2024 y eso fue considerado un desastre nacional. Recuperó el número 1 tras el oro en París. Detrás de ese aparato, la Liga Profesional Femenil, fundada en 2012 con 14 equipos actualmente. Patrocinios de casi $40 millones por temporada y derechos de televisión con 4 broadcasters por 60 millones anuales. Es la liga femenil profesional más consolidada económicamente del planeta. El Tri femenil, 4 participaciones en Copa del Mundo y las 4 veces ha sido eliminado en fase de grupos. 0 medallas olímpicas y su mejor ranking FIFA al 21 de abril de 2026 es el puesto 27. Su mejor puesto de la historia es el lugar 21 en 2011. Nunca ha llegado entre las 15 mejores del planeta y la peor derrota registrada en la historia del fútbol femenil mexicano es un 12-0 contra Estados Unidos. La Liga MX femenil fue fundada en 2017 y una última señal hacia dónde va cada modelo económico de ambos países. Entre 2027 y 2035, la MLS tiene garantizada el contrato de Apple hasta 2029.
acuerdos potencialmente de 400 o 500 millones de dólares anuales, una cantera consolidada, estadios propios, figuras constantes. Eso es el reflejo de la MLS. La Liga MX depende de que el cártel empresarial mexicano mantenga cohesión durante la próxima década. La generación fundadora de ese cartel ya salió o se está saliendo. Los herederos son menos comprometidos con el modelo. El mercado televisivo mexicano está en contracción. La centralización de derechos prometida para 2028 es un intento honesto, pero llega en un momento incómodo. El fútbol es un deporte y también es una industria. Los dos hechos son igualmente ciertos. Los sistemas ganan o pierden con el tiempo según cuál de esos hechos priorizaron. Cuando priorizaron el deporte sin descuidar la industria, como parece haber hecho la MLS en 2027, el sistema crece. Cuando priorizan la industria sin cuidar la meritocracia deportiva, como parece haber hecho la Liga MX, el sistema captura, blinda y sobre todo estanca. Ahora te toca a ti. MLS o Liga MX, ¿cuál es el verdadero gigante de CONCACAF hoy? Yo ya te puse los datos, tú me pones el argumento, porque ojo, mientras estas dos pelean por el trono, allá arriba, más al norte, se está tejiendo en silencio una tercera liga, con foco absoluto en una cantera propia. La Canadian Premier League acaba de cumplir 7 años, ya está exportando jugadores a Europa, así que estos dos no se pueden descuidar.